Hola, hoy vamos a hablar sobre Cartas de Batalla, una crítica del constitucionalismo colombiano, presentado por Natalia Orozco y David Lemus de la Universidad de Antioquia de la clase de Teoría Política. En la introducción, esta obra fue creada por Hernando Valencia Villa en 1987. Es basada en una tesis doctoral de Yale de 1986, dirigida por Robert Cover, que ha escrito Historia del Derecho. La obra tiene un enfoque crítico del derecho y habla sobre la historia constitucional. La pregunta central es ¿por qué Colombia es estable pero violenta? Y la paradoja es pocas dictaduras militares pero 11 guerras civiles. Bueno, la paradoja de Colombia está dividida en dos. Una es la estabilidad formal, porque tiene el mismo régimen desde 1849, más funcionarios electos que cualquier país de la región y pocos golpes de Estado, 5 en total entre 1830 a 1986. Pero la otra cara de la moneda es la violencia real, porque han transcurrido 11 guerras civiles nacionales entre 1811 a 1958. Han salido 15 constituciones en el siglo XIX, pero 67 reformas constitucionales entre 1886 y 1986. Y entre estos años han salido movimientos guerrilleros desde hace décadas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el marco teórico, la gramática de la guerra. El autor tiene dos visiones del derecho. Él menciona sobre una visión tradicional y la visión de Valencia. En esta visión tradicional, conceptual funcional, habla sobre un derecho que es igual a un contrato social, ¿sí? Donde las personas, por medio de unas leyes, están atadas a un contrato social. El derecho es igual a un orden y paz. Lo jurídico ordena lo social. Habla sobre Platón desde el positivismo y un derecho como armonía. En cambio, Valencia tiene una estrategia o polemológica, donde habla sobre un derecho es igual a guerra ritual, que más adelante hablaremos sobre ello, es gramática de la guerra, lo jurídico es lucha política, y está influenciada por Maquiavelo con el realismo político, la lucha de intereses, por Hobbes, la guerra como estado natural, y Mitchell con la perspectiva polemológica del poder. Y hablamos sobre constituciones, son campos de batalla. Esta es una frase corta del libro que hay que oír el estruendo de las batallas en el cielo de las constituciones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el derecho como guerra ritual. Él habla de que las constituciones son cartas de batalla. Cada norma es un arma en conflictos de poder. El debate constitucional es la guerra entre élites. Quien saque mayor constituciones es el que gana, siempre para las élites, para ellos mismos. Las reformas no se vuelven conflictos, los ritualizan con un ciclo vicioso. Y el derecho es un discurso estratégico no consensual, ya que ellos eran los que tomaban el poder sin hacer un consenso a la sociedad, sino que simplemente colocaban las reglas, las normas y era lo que ellos decían y así se tenía que cumplir. ¿Esto qué implicó? 15 constituciones más 67 reformas sobre las mismas son 175 años de batalla constitucional continua entre las mismas élites, como ya lo habíamos hablado. Ahora vamos a hablar sobre la formación del Estado Nacional. La independencia como de problema a proyecto. El problema. Cuando Colombia se independizó de España en 1810, no fue solo una ruptura política. Valencia Villa argumenta que se creó un vacío ideológico e institucional. ¿Por qué vacío ideológico? Ya no teníamos la monarquía española como fuente de legitimidad.
quién manda ahora, en nombre de quién, qué ideas justifican el nuevo gobierno, y el vacío institucional es desaparición en las instituciones coloniales, el virreinato, las audiencias, los cabildos coloniales. ¿Cómo nos organizamos ahora? Entonces la pregunta es, ¿cómo llenamos ese vacío? En el proyecto, aquí está la crítica fuerte de Valencia Villa. Los padres fundadores decidieron, primero, construir el Estado antes que la nación. Normalmente primero existe una nación, un pueblo con entidad común, y luego se forma un Estado. En Colombia fue al revés. Primero crearon las instituciones del gobierno, leyes, ejército, y después trataron de crear una identidad nacional. Segundo, construir el Estado sin la nación. La élite criolla construyó el Estado excluyendo al pueblo. No consultaron a indígenas, negros, campesinos ni mujeres. Fue un proyecto de una minoría ilustrada para gobernar a todos los demás. Y tercero, extraer luego la nación del Estado. Una vez establecido el Estado, intentaron crear artificialmente una identidad nacional a través de símbolos, himnos, constituciones, educación. La nación se extrae del Estado por decreto, no surge naturalmente del pueblo. En comparación, en Europa, Francia e Inglaterra, la nación existía culturalmente y luego formó su Estado. En Colombia, un grupo de élites creó un Estado y después intentó inventar una nación a su imagen. La solución. Importar constitucionalismo liberal europeo. Copiaron las ideas de la Ilustración francesa y la República estadounidense. Trajeron conceptos como soberanía popular, división de poderes, derechos del hombre y ideas que venían de realidades muy diferentes a la colombiana. Y la segunda solución que intentaron llenar ese vacío fue imponer modelo republicano por la fuerza normativa. No esperaron a que el pueblo estuviera listo o lo pidiera, lo impusieron desde arriba, mediante leyes y constituciones. La fuerza normativa fue igual a obligar a la realidad a ajustarse al papel y al derecho escrito. Las dos estructuras fundacionales. Él habla sobre una estructura bolivariana y un estilo santanderista. En las dos estructuras, en bolivariana, se habla sobre presidencialismo fuerte, casi dictatorial, centralismo político, república autoritaria, el Estado antes que nación. Por el contrario, santanderista habla sobre legalismo obsesivo, derechización de la realidad, las armas dan lugar a las leyes y fetichismo jurídico. El autor habla sobre Bolívar y Santander establecen las bases del constitucionalismo colombiano, un Estado fuerte y centralizado que se legitima a través de la producción incesante de normas jurídicas. Cuando hablamos sobre la estructura bolivariana, Simón Bolívar creía que Colombia y toda Latinoamérica necesitaba un Estado fuerte y centrado para sobrevivir. Su visión era pragmática y autoritaria. Por el contrario, el estilo santanderista, Francisco de Paula Santander, tenía una visión opuesta. Creía en el poder de las leyes sobre el poder de los hombres. Cuando se habla sobre legalismo obsesivo, es que todos deben estar regulados por leyes escritas, procedimientos, normas, códigos para cada aspecto del gobierno. El hombre de las leyes versus el hombre de la guerra, que es Bolívar. Derechización de la realidad es intentar que la realidad social se ajuste al derecho escrito. Si hay un problema, la solución es hacer una ley. Creer que cambiando las leyes cambia la sociedad. Cuando hablamos sobre las armas ceden a las leyes, frase famosa de Santander, las armas os han dado la independencia, las leyes os dan la libertad, el poder militar debe subordinarse el poder civil. Los generales deben obedecer a las leyes, no gobernar a la fuerza. Y cuando hablamos sobre fetichismo jurídico, es la fe casi religiosa en el poder de las leyes. Creer que una buena constitución resolverá todos los problemas,
Pero Valencia lo critica, es darle poderes mágicos a los textos legales. La norma lo es todo. Las instituciones, congresos, cortes, códigos son más importantes que los líderes. Sistema de checks and balance, o sea, controles y equilibrios, y el Estado de Derecho sobre Estado de un hombre. Sacamos otro pedazo de la obra que es interesante, la cual dice: esta patria que no escogí por mi voluntad, sino que me la dieron hecha, con este sentimiento de irrealidad, con esta gente sin historia que no cree en nada más que una vida. ¿Qué es una constante estructural? Es una característica perdurable del régimen que no ha sido alterada o desplazada de la fábrica del Estado, a pesar del recurrente reformismo constitucional. Esas constantes son características que persisten a lo largo de la historia constitucional colombiana, incluso después de las sucesivas oleadas de estatus y enmiendas. Las cinco constantes estructurales mencionadas son el republicanismo, el centralismo, el presidencialismo, el confusionalismo y el otorgamiento de libertades públicas limitadas. Vamos a empezar entonces con el republicanismo. El republicanismo es una constante del constitucionalismo colombiano. La ideología oficial es que desde el umbral de la Guerra de la Liberación Nacional, Colombia ha adoptado el liberalismo como la ideología oficial de las democracias representativas u repúblicas occidentales. La máxima contradicción central que Hernando encuentra en este tipo de constante es que la soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, pero el poder se ejerce a través de la mediación del Congreso. Esto resulta en la tiranía de los representantes sobre los representados, la irresponsabilidad política absoluta de los legisladores, garantizada por el artículo 179. Define la relación como representación y no como mandato, lo que impide a los ciudadanos imponer obligaciones a sus diputados. Ahora vamos a seguir con el centralismo. El centralismo es otra constante estructural. Al contrario del federalismo, el centralismo opera de modo que solo las autoridades nacionales pueden ejercer en las funciones estratégicas del Estado. Reformar la Constitución, aprobar leyes, establecer impuestos, adoptar el presupuesto, garantizando libertades, etc. Las autoridades regionales y locales carecen de autonomía y están sujetas al gobierno central. El presidencialismo. El presidencialismo es fundamental en la estructura del régimen. Colombia eh, diseñó una poderosa presidencia como institución axial de la República Centralista. El poder está acentuado en el presidente. Es el jefe de Estado y de gobierno, descrito como un monarca escogido por voto popular cada 4 años. El cargo tiene amplios poderes, incluyendo nombrar ministros y gobernadores sin intervención del Congreso, imponer la ley marcial y la emergencia económica, expedir decretos con fuerza de ley e intervenir en la emisión monetaria y el ahorro privado. Las constituciones del siglo XIX y las reformas a la Carta de 1886 no han hecho más que acrecer y fortalecer los poderes del cargo presidencial. Este modelo se basa en el cesarismo bolivariano. Vamos a seguir con el confesionalismo. El confesionalismo es una característica perdurable. Tuvo su origen en la época colonial. La formidable influencia de la religión institucional proviene de los tiempos coloniales. En 1824 se promulgó la Ley de Patronato Eclesiástico, estableciendo la unión de la Iglesia y el Estado que dura hasta hoy. Si bien el régimen federalista separó temporalmente las potestades en 1853, la primera ley de su género en América Latina, en 1877, un concordato restauró los privilegios de la Iglesia y le dio el carácter de religión oficial del Estado. El plebiscito de 1957, que constitucionalizó al Frente Nacional, reafirmó la unidad nacional sobre la base del reconocimiento de la que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación, y que los poderes públicos la protegerán y respetarán como elemento esencial del orden social. Ahora vamos a seguir con el otorgamiento de libertades públicas limitadas. Las libertades públicas limitadas constituyen la quinta constante estructural. Si bien el constitucionalismo colombiano siempre ha reconocido derechos y libertades, estos derechos históricamente han sido limitados. En cartas constitucionales de tendencia derechista, como las de 1846 y 1866, el Estatuto de Derechos aparece severamente restringido y la mayoría de las libertades están sujetas a la supervisión del gobierno para preservar el orden público y la moral cristiana. Las libertades políticas e individuales del siglo XIX, reconocidas solo a la población masculina letrada y propietaria,
se complementaron con los derechos sociales y económicos del siglo XX, otorgados desde 1957 a todo nacional colombiano o extranjero residente sin discriminación formal alguna. En conjunto, la persistencia de estas cinco constantes estructurales, a pesar de la hiperproducción de normas, lleva a la conclusión crítica de que el reformismo constitucional es un operador del continuismo político y social. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para Hernando Valencia Villa, el concepto de reformismo, especialmente en el ámbito constitucional colombiano, está cargado de una profunda crítica. Según su análisis desarrollado en el libro Cartas de Batalla, una crítica del constitucionalismo colombiano, el reformismo no es un motor de cambio progresivo, sino una táctica que garantiza la continuidad del orden establecido. Como vemos en las diapositivas, su función aparente es modernizar instituciones, resolver crisis, democratizar el sistema, pero sin embargo tiene funciones muy diferentes, que en realidad son prevenir el cambio social, producir el consenso artificial, legitimizar sin democratizar y bloquear participación popular. El resultado es que vamos a tener muchas más reformas, pero ninguna transformación real. Para Valencia Villa, el reformismo constitucional colombiano ha sido históricamente un mecanismo de continuidad política más que un verdadero motor de transformación social. Vamos a seguir con la siguiente. Ningún país latinoamericano ha reformado más su aparato normativo que Colombia, y posiblemente ningún otro país ha cambiado menos sus instituciones políticas. Aquí sacamos una cita del libro. Esos son los tres proyectos de hegemonía que fueron los más importantes que él destaca en el libro. Y la verdad es que nosotros más queremos destacar es el proyecto bipartidista, porque este periodo, conocido como el Frente Nacional, con una perspectiva profundamente crítica, viéndolo como una de las causas estructurales de la violencia y la ineficacia política en el país, para Valencia Villa el bipartidismo tradicional se consolidó no como un sistema de competencia democrática, sino como un pacto de dominación y exclusión. Vamos a pasar a la siguiente página, por favor. El Frente Nacional como pacto de exclusión. El punto central de su crítica al proyecto bipartidista es el Frente Nacional. Valencia Villa lo describe como un pacto de no agresión. Fue un acuerdo entre los partidos liberal y conservador para alternarse el poder y distribuirse equitativamente los cargos públicos. En las diapositivas podemos ver que los mecanismos que utilizaban eran la alternancia presidencial cada 4 años. Se estaban dando estos beneficios: paridad burocrática, 50% y 50% para cada uno de los equipos en cargos públicos, y cooptación judicial. Valencia Villa considera que la imposición de este monopolio bipartidista es una de las causas históricas fundamentales que alimentaron la aparición y el crecimiento de la guerrilla, situándose en la raíz de la tragedia política contemporánea colombiana. En ese sentido, el bipartidismo utilizó el derecho para legitimar la dominación, formalizar y revestir la legalidad, la estructura de poder que garantiza la hegemonía de las élites, manteniendo el status quo, y contener el cambio, emplear el reformismo preventivo, cambios superficiales para comprimir las tensiones sociales sin alterar la estructura del poder real. Podemos ver las consecuencias como el cierre del sistema político, tiranía de los representantes, prohibición de nueva consulta popular y exclusión de oposición no bipartidista. Vamos a seguir con la siguiente página. La reforma de 1968, el presidencialismo. En el marco de su crítica al constitucionalismo colombiano y al proyecto bipartidista, considera la reforma constitucional de 1968 promulgada durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo como un ejemplo pragmático del reformismo preventivo y del fortalecimiento del presidencialismo tecnocrático. Esta reforma, aunque buscaba desmontar gradualmente el Frente Nacional y modernizar al Estado, es vista por Valencia Villa de la siguiente manera. El propósito central de la reforma, según varios analistas, y Valencia Villa, fue la racionalización y modernización del Estado, pero a costa de fortalecer excesivamente la figura del presidente. Se consolidó el poder del presidente para intervenir en la economía y en la emisión monetaria, además de crear el estado de excepción de la emergencia económica. Valencia Villa sugiere que estas reformas fortalecieron un presidencialismo tecnocrático, casi autocrático, trasladando el poder del Congreso, dominado por los partidos, a un grupo de expertos y tecnócratas en la rama ejecutiva, como el Departamento Nacional de Planeación.
Podemos ver en las diapositivas que el fortalecimiento presencial tiene intervención estatal obligatoria en economía, planificación económica imperativa, iniciativa legislativa exclusiva en economía, estado de emergencia económica. También podemos ver que hay control constitucional, reorganización de la Corte Suprema más el Consejo de Estado, revisión oficiosa de decretos de Estado, de sitio y creación de la Sala Constitucional. La reforma de 1968 fue el mecanismo legal para finalizar el Pacto del Frente Nacional, pero lo hizo de manera controlada y escalonada. Vamos a pasar a la siguiente página, por favor. Em, en la batalla constitucional que se desarrolló entre 1978 y 1981 en Colombia, se centró en la tensión entre la necesidad percibida por el gobierno de fortalecer su capacidad para combatir la insurgencia y el crimen, y la defensa de las garantías democráticas y los derechos humanos por parte de la oposición y la rama judicial. Esta batalla tuvo dos episodios centrales: el Estatuto de Seguridad y el fracaso de la reforma constitucional. Al iniciar el gobierno de Julio César Turbay Ayala, 1972 hasta 1982, se decretó el polémico Estatuto de Seguridad, el Decreto 1923 de 1978, bajo el estado de sitio. Objetivo gubernamental, el que fue frenar el escalamiento de la violencia de grupos como el M-19 y el aumento de la criminalidad. Amplió la jurisdicción penal militar a civiles, incrementó la pena para delitos políticos comunes y restringió significativamente las libertades públicas, el derecho de reunión, el derecho a la huelga, etc. El estatuto generó una oposición feroz, que fue la batalla que vemos, por parte de académicos, juristas y organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaron violaciones sistemáticas a las garantías fundamentales, detención arbitrarias y el uso de la tortura en consejos verbales de guerra. Este fue el primer gran frente de la batalla. La batalla final, la sentencia de 1981, la reforma. El gobierno de Turbay, con el respaldo del bipartidismo, intentó impulsar una reforma constitucional amplia que buscaba aumentar la eficiencia y eficacia del sistema judicial, afectado por la mora y la impunidad. Buscaba luchar contra la corrupción, implementar mecanismos para combatir la creciente corrupción. Buscaba fortalecer el Estado, racionalizar y modernizar la estructura estatal. El mecanismo, la reforma, fue aprobada por el Congreso, pero luego se requirió un mecanismo de referendación popular. El desenlace. La Corte Suprema de Justicia declaró la inexequibilidad, inconstitucionalidad de la ley que convocaba el referendo para refrendar la reforma. Podemos ver que el impacto en las diapositivas, el derecho como campo de batalla se hace visible. La Corte se vuelve actor político central y último refugio de democracia, institucionalidad no electa. Demostró la capacidad de la Corte para erigirse como el guardián último de la Constitución, limitando el poder del Ejecutivo y del Congreso incluso cuando actúan en consenso bipartidista para reformar la Carta. Vamos a pasar a la siguiente página ahora sí. Las conclusiones que nosotros podemos sacar de esto es que el derecho es una guerra ritual, el derecho no es paz. El proceso constitucional, eh, podemos ver que siempre va a ser una batalla interminable a las élites. Por eso el libro se llama así. Cada reforma es una carta de batalla. El reformismo constitucional previene el cambio real. Tres proyectos de hegemonía dominan 175 años. El sistema permanece esencialmente inalterado. El culto del orden transforma la violencia en el método político. Y ya con esto nos queríamos despedir. Muchísimas gracias, profesora, por escucharnos. Antes de eso, el círculo vicioso del constitucionalismo siempre ha sido un mecanismo de crisis social o política, sacan una nueva reforma constitucional, hacen una aparente legitimación, persistencia del problema y eso hace una nueva crisis y repite. Entonces, la próxima reforma será necesaria porque las anteriores no resolvieron nada. Colombia es hoy una sociedad bloqueada, una nación situada por la retórica republicana cuyo liderazgo parece incapaz de compartir el poder del Estado. Muchas gracias.